Estudio de la palabra de Dios. Estamos en una serie muy especial, Mujeres de Dios. Eres bienvenido, bienvenida aquí donde juntos vamos en esta hermosa caminata hacia el rumbo de los cielos. El tema para hoy tiene que ver con una dama, su nombre Débora. Débora, una mujer de Dios. Débora, antes de llegar a ser juez y libertadora del pueblo de Dios, fue una fiel ama de casa. ¿Te imaginas? Por eso, si en este momento me escucha una ama de casa que es fiel en sus deberes domésticos, que atiende a su esposo, que atiende a sus hijos, si en este momento me escucha un padre de familia que es fiel, trabajando, buscando los frijolitos para su familia, con toda seguridad Dios te ve con buenos ojos. Porque ya lo dice el Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Así que, amigos, amigas, si tú en la labor que desempeñas lo haces con interés, con esmero, eres fiel, el Señor te tiene para grandes cosas. Esa es la historia que vamos a estudiar hoy con Débora, una mujer de Dios. Una mujer que antes de ser juez y libertadora del pueblo de Dios, fue una madre para Israel. Tú alcanzas a imaginar la imagen, una madre cuando ve que sus hijos sufren, se llena de compasión por sus hijos. Y eso fue lo que pasó con Débora en sus días. Débora, cuando vio que su pueblo sufría la aflicción por pueblos paganos, ella se conmovió por su pueblo. Y antes de ser juez y libertadora de parte de Dios levantarla así, ella fue una madre para Israel. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios para el estudio de este momento. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar reunidos una vez más para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que en esta hora el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas. Él nos dé sabiduría, abra nuestros oídos, nuestros sentidos para comprender tu voluntad para nuestras vidas. Nuestro corazón también sea abierto para aceptar lo que tú deseas enseñarnos en este momento. Bendice a todos los amigos, las amigas que gentilmente se conectan ahora aquí en vivo en el programa. Bendice también a todos los amigos, amigas que lo harán después y que al estudiar tu palabra podamos apreciar y aplicar a nuestra vida las preciosas lecciones espirituales que tú nos traes a través de esta historia, con la historia de Débora. Te pedimos estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, por haber orado conmigo. Entonces, vámonos al texto de esta mañana, porque antes de Débora ser juez y libertadora de Israel, ella fue madre y esposa. Mira lo que dice aquí Jueces, capítulo 4, el versículo 4. Mira la manera maravillosa como es presentada Débora. Dice: gobernaba Débora en aquel tiempo a Israel. Ella era profetisa y era mujer de Lapidot. Interesante la manera como la palabra de Dios presenta a Débora, esposa de Lapidot. Quiere decir que antes de Débora ser una juez y una libertadora para el pueblo de Israel, ella primeramente fue esposa, fue ama de casa, fue madre en Israel.
Cuando hablamos de que fue madre en Israel, cuando Débora veía que su pueblo estaba sufriendo las crueldades por un pueblo pagano, por un pueblo cananeo, ella tomó la iniciativa y se colocó en las manos de Dios, tuvo esa disposición. Débora no viene de un linaje aristocrático, simplemente Débora es identificada como mujer de Lápido. Débora fue la única mujer de las Escrituras que fue elevada a un alto cargo por su propio pueblo. Entonces, no sé qué has escuchado tú acerca de esta mujer de Dios, de Débora, pero quiero enfatizar eso, que antes de Débora ser elegida como juez y libertadora para el pueblo de Israel de parte de Dios, ella fue una ama de casa. Sí. Entonces vamos a ver un poco el contexto en el cual Débora vivía para luego entender cómo es que Dios la llama a ese importante cargo de juez y libertadora para el pueblo de Israel. Queremos por aquí saludar a nuestros amigos, amigas que gentilmente se conectan para estudiar la palabra de Dios. Saludamos con cariño aquí a nuestra hermana y amiga María Gloria Reales. Buenos días, Gloria, Dios te bendiga. Gracias por conectarte aquí esta mañana. Saludamos también a la hermana María Nubia. Nos dice buenos días, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias, hermana María Nubia. El Señor también le bendiga. Saludamos a Luz Marina Verdugo, también nos dice feliz día, feliz miércoles, bendiciones para todos. Muchas gracias amigos, amigas por estar conectados aquí en esta mañana. Y vamos a estudiar, estamos en esta serie muy especial, Mujeres de Dios. Y vamos a estudiar un poco el contexto, cómo es que Débora, antes de ser llamada juez y libertadora de su pueblo, ella primero fue madre en Israel. Débora, antes de ejercer su liderazgo en la nación de Israel y su capacidad de tomar decisiones para enfrentar las dificultades, Débora fue primero ama de casa. Fue también esposa y madre en Israel. Por eso, si usted es una ama de casa, si eres un padre de familia que te esfuerzas cada día por sacar adelante tu hogar, eso era Débora, una ama de casa, una esposa, una madre. Y la compasión de Débora al ver a su pueblo sufrir se despertó. ¿Y qué hacía Débora? Débora allí en su casa permitió ser transformada por Dios. Como lo dice el Señor, ¿no? El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Débora realizaba sus deberes domésticos con mucho interés, con mucho esmero. Ella ejerció la maternidad espiritual porque ella fue llamada Madre de Israel, madre de muchos hijos e hijas. Vamos a leerlo aquí en Jueces 5, versículo 7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, porque Israel estaba bajo un yugo de un pueblo cananeo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Entonces, cuando Débora ve el sufrimiento de su pueblo, del pueblo de Dios, ella se conmueve. Así como una madre se conmueve cuando ve a sus hijos que sufren. Débora, esta mujer de Dios, sus entrañas se conmovieron al ver el sufrimiento de su pueblo. Y este texto de que ella fue madre en Israel
demuestra esa fibra, esa notable mujer que era Débora. Ella fue primero una madre, y tú sabes que cuando Dios quiere comparar su amor, Él encontró la manera de compararlo con el amor de una madre por sus hijos. Así que allí en Israel escaseaba la espiritualidad. Las personas hacían lo que querían. Y esto lo vemos aquí en Jueces, capítulo 17, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Jueces 17, 6: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, escaseaba la espiritualidad. Las personas no estaban conectadas con Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ante esta situación que el pueblo vivía, Débora, al ver el sufrimiento de su pueblo por estar alejados de Dios, al ver cómo eran afligidos por una nación pagana de Canaán, Débora, como una madre, se conmueve cuando sus hijos están en sufrimientos por las malas decisiones que toman. Débora también, esta notable mujer de Dios, sus entrañas se conmovieron al ver el sufrimiento de su pueblo. Entonces, Débora, antes de ser juez y libertadora en Israel, fue una madre para Israel. ¿Sabes qué hacía ella? Así cerca de su casa había una palmera, y la Biblia llama esta palmera la palmera de Débora. ¿Qué hacía Débora? Ella se sentaba en esa palmera y allí las personas, no sabemos, pero las personas venían a ella. ¿Qué personas venían a Débora? Las personas que sufrían. Venían a Débora para buscar un consejo. Tanta era la aflicción que el pueblo vivía por la opresión de una nación pagana, eh, que las personas venían. Vamos a leerlo aquí en Jueces, capítulo 5. El versículo 5 nos dice lo siguiente con respecto a esta mujer de Dios, a esta notable mujer. Jueces capítulo 5, versículo 5 nos dice: los montes temblaron. Jueces 5:5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Entonces, hay un texto aquí que quería compartirlo contigo. Está aquí, es Jueces 4:5. Este es el texto. Dice, Débora acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Mira, la Biblia menciona que esa palmera, la palmera de Débora. Y ella se sentaba allí, es una palmera que estaba cerca de su casa, y ella se sentaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En medio del sufrimiento del pueblo, las personas venían a Débora. Así que antes de Débora ser juez y libertadora en Israel, ella fue madre para Israel. Ella sentía el sufrimiento de su pueblo, se conmovía, se llenó de compasión por su pueblo. Y fue exactamente en ese contexto que Dios llamó a Débora para que fuera juez y libertadora para su pueblo en esos tiempos de guerra. ¿Sabes? Cuando Dios levanta a Débora en esos tiempos, toda la nación de Israel fue sorprendida como una mujer, en medio de ese contexto de dificultades y problemática que el pueblo vivía, cómo Dios levanta a una mujer como juez
en medio de una situación tan difícil que el pueblo vivía. El pueblo de Israel era oprimido eh, por otro reino, un reino que adoraba a dioses paganos, un pueblo que tenía una decadencia moral, y el pueblo de Dios era oprimido por este pueblo, ¿te imaginas? La Biblia nos dice aquí en el libro de Jueces que el pueblo de Israel fue entregado a Sísara. Sísara era un comandante del ejército del rey Javín. El rey Javín era un rey allí en Canaán, y este rey tenía un ejército poderoso, era un rey pagano, y Sísara era quien comandaba los ejércitos del rey Javín de Canaán. Así que cuando Débora es levantada por Dios como juez y libertadora, ¿qué hace Débora? Débora llama a un comandante, a un hombre importante en los ejércitos del pueblo de Israel. Su nombre es Barak. Vamos a leerlo aquí, la manera como Débora, de parte de Dios, le hace el llamado a Barak. Lee conmigo aquí en Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: envió Débora a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, júntate a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Qué mujer tan notable, ¿no? Una mujer de un temple, de una fibra increíble. Una mujer que había sido fiel en lo poco, en sus deberes domésticos, pero ahora Dios la levanta como juez y libertadora del pueblo de Israel. Y ella, dirigida por Dios, manda a llamar a Barak y le dice: Barak, Dios te hace el llamado, para que defiendas, para que libres al pueblo de Israel del ejército de Sísara, del rey Javín. ¿Y cuál fue la respuesta de Barak? ¿Cuál fue su respuesta? Esa respuesta la encontramos aquí más adelante en el verso 8. Miren la respuesta de Barak. Le contesta Barak a Débora y le dice: si tú vas conmigo, yo iré a la guerra. Si tú vas conmigo, Débora, yo iré a la guerra. Pero si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Sabes? Esta respuesta de Barak es una prueba del significado que las mujeres tienen en la obra de Dios. Por eso el tema de hoy: Débora, una mujer de Dios. Una notable mujer que se dejó utilizar por Dios en ese contexto difícil en que el pueblo de Israel vivía. Barak le dice: yo iré, claro que sí, iré a la guerra contra Sísara, pero si tú vas conmigo, yo iré, Débora. Pero si tú no vas, no iré. Ahora, tal vez la visión de Barak era que él veía a Débora como una mujer de Dios, una mujer que gozaba de la presencia de Dios. Y en verdad así era. Y tal vez Barak veía a Débora como un amuleto para obtener la victoria con el ejército. Y todo esto que expresa Barak nos permite reconocer, y Barak mismo estaba reconociendo que Dios estaba con Débora, con esta notable mujer. Así que para Barak la presencia de Débora era significado
de que la victoria era segura contra el ejército de Sísora. Nosotros sabemos que en el pasado Dios había utilizado antes de Débora a personas como Moisés, como Josué. Dios los había utilizado para liderar a su pueblo. Pero ahora, a través de esta historia que estamos estudiando, Dios levantó a Débora como juez y libertadora. Y bajo su liderazgo, Barak reunió a su ejército, al ejército de Israel, y derrotaron a los enemigos del pueblo de Dios. La destrucción del poder cananeo fue inmortalizada por Débora y Barak a través de un hermoso cántico. Y vamos a tenerlo aquí, vamos a verlo en Jueces capítulo 5, versículo 4. Mira, aquí en mi Biblia dice cántico de Débora y de Barak. Una vez que Dios le da la victoria al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Débora, el que comandaba los ejércitos de Israel era Barak, y ellos entonan un cántico de gratitud por la victoria que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Y los que escribieron este cántico de esa forma poética, dirigidos por Dios, mira la forma hermosa que ellos escribieron este cántico. Jueces 5:4. Hablando de Dios, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Es un hermoso lenguaje que estos hombres que escribieron este cántico describen aquí a Dios, ¿verdad? Yendo a la batalla por su pueblo. Y ese Dios no ha cambiado. Ese Dios te mira hoy, las batallas que enfrentas en la vida, y Él se levanta también a tu favor y enfrenta las batallas que te hacen sufrir. Tú solo tienes que confiar en el Señor. Y el cántico dice más, versículos 5, 6. Jueces 5, versículos 5 y 6. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Aunque el pueblo anduvo así, pero Dios levantó una juez y una libertadora. Y el verso 9 sigue hablando un poquito más de este cántico hermoso que Débora y Barak elevaron ese día de victoria. Dice, mi corazón, hablando aquí ya Débora, dice, mi corazón es para ustedes, jefes de Israel, porque voluntariamente se ofrecen entre el pueblo. Alabado sea Jehová. Una mujer que amaba al pueblo de Dios. Una mujer que en sus fibras, al ver el sufrimiento del pueblo de Dios, se dejó utilizar por el Señor. Así que todos nosotros necesitamos esa sabiduría que Dios le dio a Débora en sus días. Débora tuvo esa sabiduría especialmente en el círculo familiar primero, porque ella antes de ser juez y libertadora, ella fue una madre, fue una esposa. Y Dios le dio sabiduría a Débora en el círculo familiar, por eso ella pudo administrar bien su familia. Débora recibió sabiduría de parte de Dios para ser una buena cónyuge, sabiduría de Dios para aconsejar a sus hijos, sabiduría de Dios para ayudar a los amigos que venían a ella en busca de consejos,
ante los sufrimientos que enfrentaban. Es extraordinaria la historia de esta notable mujer, de esta mujer de Dios, Débora. Ella, allí en el círculo familiar, recibió sabiduría de Dios. Y quiero invitarte para que hagas esa voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú seas una persona sabia y Dios está dispuesto a darte sabiduría. Sabiduría en tu círculo familiar, sabiduría para que la desarrolles en la iglesia, sabiduría para que también sea notable esa sabiduría de Dios que hay en ti, en la sociedad en donde vives, en el pueblo, en la ciudad, en el vecindario. Mira la voluntad de Dios para ti. Juez Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, la voluntad de Dios es que tú seas una mujer sabia, un hombre sabio, y que esa sabiduría que Dios te da, la apliques en el círculo familiar, con tu familia primero, luego con la iglesia y luego con la sociedad. Así que este ejemplo de Débora es extraordinario. Dios puede usarte a ti, amigo o amiga que me escuchas en esta mañana, si eres una mujer, si eres un hombre, Dios puede usarte. Solo debes disponerte a seguir a Dios y debes seguirle, no solo cuando las cosas marchen bien, sino que debes seguir a Dios aún en medio de las dificultades de la vida que enfrentes, aún en medio de los pecados, aún en medio de maldades en que vives, porque esta sociedad está llena de maldades y pecados. Y tú debes seguir a Dios en medio de toda esta situación que te rodea hoy, porque eso hizo Débora en sus días. Débora, ella siguió a Dios, ella siguió al Señor, y es maravilloso la manera como a través de este ejemplo de Débora nosotros aprendemos preciosas lecciones espirituales. Entonces, en esos días en que Débora vivió, Dios tuvo grandes planes con ella, con Débora. Y esos grandes planes que Dios tuvo con Débora, usted y yo hoy también debemos tener la seguridad en Dios, que Él también tiene un plan grande contigo y conmigo. Sí, claro que sí. Es maravilloso, es hermoso cuando tú eres la respuesta a las oraciones que las personas elevan. Cuando las personas elevan oraciones pidiendo ayuda a Dios por una situación adversa que viven, cuando se sienten oprimidos por el mal y piden liberación de Dios de esas fuerzas del mal, qué hermoso es que ante esas oraciones que las personas elevan, Dios te envíe como la respuesta a las oraciones que las personas están elevando a Dios. Mira, con toda seguridad, cuando el pueblo de Israel estaba afligido, sufriendo bajo el gobierno o la tiranía de Císara, el comandante del ejército de Jabín, mucha gente noble del pueblo de Dios sufría por esta opresión de Císara, y estas personas, después de clamar a Dios por liberación, por ayuda, iban a Débora. Y Débora, con esa sabiduría que Dios le había dado, era como un bálsamo para estas personas que sufrían. Así que Dios hoy, querido amigo, querida amiga, te ha colocado allí donde vives, en la ciudad donde vives, en el
municipio donde vives, Dios te ha colocado. ¿Para qué? Para que le sirvas a Dios. Por eso, esta historia de Débora es maravillosa porque tú debes ser fiel a Dios en los deberes menores, en lo poco en lo cual allí Dios te ha colocado. Si eres un padre de familia que lucha cada día por conseguir el sustento para tu familia, ahí tú, al ser fiel con esta labor, el Señor tiene grandes planes contigo. Si eres una madre de hogar, una ama de casa, como lo era Débora, ella era fiel allí con su esposo, con Lapidot, una fiel cónyuge, una fiel madre para con sus hijos. Trabajaba con esmero en sus labores domésticas y ella fue fiel en lo poco. Y cuando tú en tu trabajo o en la universidad, donde estés, eres fiel en lo que haces, Dios también quiere colocarte en lo mucho. Así que como cristianos, hoy en día usted y yo nos topamos con diferentes clases de personas, personas buenas, pero también personas que practican el mal, personas de un carácter rudo, un carácter turbulento. Pero a través de la historia de Débora, Dios nos enseña que Él levanta hombres y mujeres fuertes y piadosos para cumplir sus propósitos. Así que aún en medio de las circunstancias difíciles, tú puedes ser un instrumento maravilloso en tu generación. Sí. Dios quiere que, así como fue Débora en su generación, tú también te dejes usar por Dios en tu generación hoy. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Pues colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Decidir servirle al Señor. Y así como Dios estuvo con Débora en sus días, Dios promete también estar contigo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. En Mateo 28, Él nos dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, amigo, amiga, yo no sé cómo está tu vida hoy. Tal vez estás viviendo en un ambiente desfavorable. Muchas personas que viven a tu alrededor no temen a Dios como tú, que tienes el santo temor de Dios. Tal vez allí en el lugar donde vive ves muchas injusticias, maldades, perversiones, pero Dios te ha colocado allí para que tú seas una luz en medio de las tinieblas. Así como lo fue Débora en medio de las circunstancias negativas en que ella le tocó vivir. Y Débora pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Y Dios también quiere darte sabiduría hoy para que en medio del pantano donde vives, de ese ambiente descompuesto, podrido tal vez por el pecado, tú marques la diferencia. Acuérdate que en medio del pantano las flores brotan y esas flores en medio del pantano que se levantan exhalan su fragancia. Y eso es lo que Dios quiere también contigo hoy. Que en medio de esta sociedad de injusticias, de maldades, de pecado, tú te levantes como una luz para alumbrar a aquellas personas que viven en tinieblas. Que seas sal para preservar, porque esa es la característica de la sal. Y Jesús lo dijo así. El Señor lo dijo, quiero que ustedes sean la luz del mundo y la sal de la tierra. El Señor quiere eso para ti, así como fue Débora en sus tiempos. Así que, apreciado amigo, amiga, tú puedes marcar la diferencia en el lugar donde estás hoy. Tal vez tú que estás conectado, puedes pensar que es difícil ser luz, ser sal, poder levantarte como una flor en medio del pantano y exhalar la fragancia, el perfume de Cristo, pero con la ayuda de Dios
tú puedes ser esa luz con el ejemplo, con tus acciones y amor. Y cuando las personas vean que marcas la diferencia porque estás conectado con Dios, entonces las personas van a sentirse motivadas para seguir al Dios que tú adoras, que tú amas y sirves, a Cristo Jesús. Queremos por aquí saludar a nuestros amigos y amigas que gentilmente se conectan por aquí. Saludamos a Morena del Rosario, nos dice buenos días hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias Morena, el Señor también te bendiga esta mañana. Saludamos a Juana Esther Martínez, también nos dice buenos días hermanos, bendiciones. Dios les bendiga a cada una de ustedes, mis amigas y hermanas, porque realmente esta historia de Débora, una mujer que fue fiel en lo poco, ella fue fiel en sus labores domésticas allí, y como decía al principio, la esposa, la Biblia la presenta como la esposa de Lápido. No era una mujer que venía de una casta social alta, no, era una mujer sencilla, que atendía con esmero sus labores domésticas, y allí Dios la levantó como juez y libertadora para su pueblo. Entonces esta historia de Débora nos enseña que Dios te necesita hoy, que seas luz para este mundo que perece en tinieblas, que seas sal para que puedas dar sabor. Tú sabes que muchas veces nos encontramos en un ambiente donde muchas personas no temen a Dios, pero tú puedes hacer toda la diferencia. Sí. Así que esta historia de Débora está registrada en la Biblia para enseñarnos que podemos ser luces donde quiera nos encontremos. Podemos orientar, podemos aconsejar a las personas y conducirlas para que encuentren la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Sí. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, que en esta hora estás allí conectado, conectada. Este ejemplo de esta mujer notable de Dios, Débora, Dios dejó registrada allí la historia de ella para que sea un ejemplo positivo para todos nosotros que nos ha tocado vivir en los días finales de la historia de este mundo. Sí, los días no son fáciles en los que tú y yo vivimos, pero con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, pidamos la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte. ¿Y sabes para qué Dios quiere bendecirte? Para que tú seas una bendición para los demás, para aquellas personas que están a tu alrededor. Por eso, apreciado amigo, apreciada amiga, agradezco tu conexión a este programa en esta mañana. Agradezco que también, si gustas de estos mensajes, estamos en esta serie especial Mujeres de Dios. Lo compartas con uno, dos o tal vez tres amigos para que ellos también sean beneficiados a través del mensaje. Podemos decir, para ir concluyendo, que Débora fue una mujer fiel en lo poco. Ella fue fiel allí en sus labores domésticas como ama de casa, fue fiel atendiendo a su esposo, fue fiel en proveerles el alimento para sus hijos, prepararlos. Ella jamás tal vez imaginó que el cielo la contemplaba, que el cielo la miraba, en el esmero, en el interés con que ella hacía sus labores domésticas como ama de casa. Tal vez me escucha una ama de casa, una mujer que también atiende allí a su esposo, atiende las labores domésticas con esmero, con interés. Se preocupa porque sus hijitos tengan allí el alimento, el desayuno, el almuerzo allí calientitos. Y sabes, para mucha gente tal vez pueden decir, esas son labores insignificantes, pero para el cielo no.
para el cielo esas labores que tú haces con fidelidad y está en la soberanía de Dios. Dios también tiene grandes planes para contigo porque Él te dice así esta mañana. Al ser fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y Dios está dispuesto a hacer grandes cosas contigo en estos tiempos finales. Así que vamos a orar a Dios. Vamos a agradecerle a Dios porque eh, esa fidelidad que hubo en la vida de Débora, toda esa manera como ella procedió, que quedó registrada en la Biblia, que fue madre en Israel, por su fidelidad y por su compromiso, que hoy también Dios nos ayude para que seamos fieles en lo poco, en esa labor que tú realizas. Ser fiel en esa labor que realizas. Y un día, con la bendición de Dios, si es la voluntad del Señor, la soberanía de Dios, Él es soberano, también Él nos coloque en lo mucho. Porque si hemos sido fiel en lo poco, también vamos a ser fiel en lo mucho. Así que vamos a orar. Te invito, si tienes un pedido de oración, apreciado amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, eh, puedes colocarlo aquí. Con gusto vamos a pedir a Dios. De hecho, estoy estudiando una mujer que es desconocida en la Biblia, se llama Rode. Y la historia de Rode habla de el poder de la oración intercesora. Y es un tema que ha llegado a mi corazón. Por eso, si tienes un pedido aquí a Dios, puedes colocarlo en el chat y con gusto vamos a orar por eso. Porque Dios escucha las oraciones y las responde en el tiempo de Él. Ora conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, muchas gracias por esta historia de Débora que has dejado registrada aquí en tu palabra. Una mujer que tú llamaste, Señor, para que fuese primero madre en Israel por su fidelidad, por su compromiso. Señor, tú la levantaste después como juez y libertadora de Israel. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para que también nosotros, así como Débora, podamos ser fieles en lo poco, en las labores que realizamos, en nuestro trabajo, en la universidad, en el hogar, que podamos ser fieles también en lo poco, para que tú un día, Señor, nos coloques en lo mucho. Padre, cuida de todos nosotros, bendice a los amigos, las amigas que gentilmente se conectan aquí para juntos estudiar tu palabra. Gracias por la bella obra que has iniciado en todos nosotros de salvarnos. Y te pedimos, Señor, que la sigas haciendo para que hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Concédenos un resto de día feliz y bendecido en tu presencia, Señor, y prepáranos a cada instante para la segunda venida de Cristo. Es nuestra oración y te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, por estar conectado aquí, porque juntos estamos en esta caminata rumbo al reino de los cielos. Deseo que tengas un resto de día feliz y bendecido en la presencia de Cristo. Nos estamos viendo por aquí nuevamente mañana para seguir juntos estudiando la palabra del Señor. Recuerda que este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección general y controles, Darwin Patiño. En la producción, Albeniz Mercado. Y en la conducción de este programa, este servidor quien les habla, Nelson Molina Oliveros. Te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.